Bien, chiquillos, chiquillas, estamos de vuelta por acá para efectuar un cierre. Me incorporo un poquito antes, dado que, como pueden ver en el chat, hay una preguntita por parte de Carlos que creo que claramente también en su momento, cuando lleguemos al desarrollo web principalmente, va a tomar mayor relevancia lo que nos consulta, pero obviamente también para que lo contestemos y quede ahí relativamente en asistencia dicha inquietud. Y después, obviamente, efectuar el cierre de la clase sincrónica para que puedan pasar a su etapa asincrónica y el día viernes juntarnos de nuevamente. Entonces, Carlos nos pregunta con respecto a el concepto de idempotencia. Bien, por si acaso, ¿qué es idempotencia primero que todo? Idempotencia es el concepto de cómo yo, por ejemplo, desde una perspectiva informática, porque también es un concepto matemático, desde una perspectiva informática, cómo yo logro que un sistema, en base a una posibilidad de que se le puedan plantear un conjunto de operaciones continuas o instrucciones continuas, repetitivas, mejor dicho, inclusive, más que continuas, repetitivas, este conjunto de instrucciones repetitivas no afectan equívocamente el cambio de un estado de un sistema. Por ejemplo, para que se entienda, reitero, y esto lo podemos ya después poner en evidencia cuando nosotros vayamos a construir servicios web, que claramente algunos frameworks, servicios, herramientas, tecnologías claramente ya vienen incorporados con algunos hitos para, por ejemplo, el concepto de impotencia. Pero para que se entienda, básicamente, si yo voy a efectuar una transferencia bancaria de una cuenta A a una cuenta B y la plataforma del banco, supongamos que es una aplicación móvil. La aplicación móvil, por ese motivo, dentro de mi dispositivo móvil, está un poco lenta, está un poco con latencia, un poco pegada, un poco con lag. En dichas circunstancias, ¿qué puede llegar a pasar? En base a mi desesperación, es factible que yo empiece a apretar el botón de transferir constantemente. Transferir, 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 transferir. El concepto de idempotencia apunta a que esa acción de presionar el botón es una acción repetitiva, pero no más necesariamente que sea secuencial o consecutiva. De que podría ser el hecho de que yo realice dos transferencias consecutivamente a cuenta diferente o a la misma cuenta, da lo mismo, pero que realmente sean dos transferencias, al hecho de que yo, reitero, por ese lag, empiece a presionar la transferencia, el botón de transferir, y propiamente tal, por tanto, estoy tratando de hacer la misma transferencia muchas veces. El concepto de idempotencia que apunta a que de cierta forma se tiene que efectuar el control para que esa acción conjunta de propiamente tal plantear la definición de constantemente, repetitivamente, mejor dicho, el botón de transferir, se reconozca y se identifique como una sola. Y por tanto, el estado de las dos cuentas bancarias que se verían afectadas por dicha transferencia se mantenga en consistencia, se mantenga en integridad desde la perspectiva de que la transferencia se efectúe solamente una vez. Ese es el concepto de idempotencia. No sé si le queda relativamente claro a Carlos. Y obviamente a quien también se haya sumado a la misma consulta si les den beneficio. Sería entonces el que en vez de tomar todas las transacciones, toma solamente una. Exacto, la primera ocurrencia, Ya. propiamente tal. Por tanto, si yo presioné una pura vez o sea, una vez el botón y lo sigo apretando, va a Ujú. tomar solamente como la primera ocurrencia a ejecución y básicamente la va a ignorar. Ya. ¿Bien? Ese es el concepto de idempotencia, para cuidar, como bien se menciona, la consistencia e integridad propiamente tal de los datos en estricto rigor. Y eso sería como, bueno, por ejemplo, en el mismo ejemplo que das, sería como Ujú. con una especie de token o algún identificador que se... Es una, es una vía para poder efectuar la validación con respecto a ello, si lo tengo que hacer manual. Pero reitero, hay muchas instancias de programación hoy en día de herramientas, frameworks, que vienen incorporados algunos hitos para resguardar dicha circunstancia. Pero, por ejemplo, un hito es ello, trabajar con respecto al hecho de token, trabajar con respecto al hecho en la base de datos, con respecto a transacciones, por ejemplo, que no es el Ujú, concepto de transferir, o sea, no es el concepto de efectuar una transacción bancaria, no. Es un ujú. concepto de base de datos interno que se define como transaccional entre otras aristas.
Así que ahí también podemos conversar un poquito de cómo implementarlo ya posteriormente en informática, bueno, y desarrollo web específicamente para definir apropiadamente dicho concepto. Y por ahí Vale, lo podemos ejemplificar ya de mejor manera cuando lleguemos al web, al desarrollo web, para que quede más clarito. Es vale. muy buena Gracias, pregunta, Marco. Carlos. A ti, para lo que sea necesario. Bien, pues chicos, y por otro lado, el día de hoy, ahí Milena, si gusta tomar el micrófono para dar su presente adelante, por favor. Hola, Es el momento, disculpa, aquí presente. no hay problema. Ahí Gracias. esperemos esté al pendiente para que pueda tenerla en consideración. Bien, pues el día de hoy, como ya mencionamos, entrega de contenido con respecto al aprendizaje esperado, que era ciclos, le dimos una vuelta a ello, un respaldo, un repaso propiamente tal a dichas circunstancias. Como también ustedes bien mencionaron, más de alguno bien recibido porque también van aclarando inquietudes para con el caso. Desarrollamos actividades prácticas en donde, por tanto, también hicimos aclaratorias y creo que también sirvió, al menos en mi opinión, inclusive. A veces yo sé cuando algunos ejercicios no quedan muy claros, resueltos o no se justifica mucho el cuándo voy a usar una herramienta o una forma. En este caso, por ejemplo, los tipos de if. En mi opinión, creo que el día de hoy con la resolución de los ejercicios se esclareció bastante cuándo uno, cuándo otro, cuál es la diferencia de uno con otro, cuál es la diferencia entre el if, cuál es la diferencia entre el if anidado, cuál es la diferencia con el if and, etcétera, en qué circunstancias uno, en qué circunstancias otro, etcétera. Entonces creo que fue bastante beneficioso para, por ejemplo, la aclaratoria de ello. Y obviamente también le dimos una vuelta a los ciclos que el día viernes también seguiremos para con ello. Y también entregamos una práctica para que ustedes pudiesen tener en consideración que, reitero, es probable que el día viernes trabajemos en conjunto nuevamente, igual que el día de hoy, al menos una tareita, para resolver dicha circunstancia. Obviamente, reitero, los contenidos del día viernes son bien reiterados nuevamente con respecto a bucles, a ciclos. Entonces, lo más probable es que ahí, insisto, si por temas considerados de que ese es beneficioso ese repaso, obviamente le damos el tiempo y el espacio correspondiente, y si no, quizás con la misma tarea, quizás resolver un solo ejercicio, nos vengan bienvenida para poder plantear las circunstancias del caso. Y obviamente reitero entregarles un repaso con respecto a los ciclos, perspectiva de cómo se pudieran resuelto, etcétera. Así que es bastante viable que quizás resolvamos esa tarea el día viernes y si nos queda tiempo, como ya les mencioné, centrarnos ahí en ir acotando algunos complementos con respecto a comandos que nos quedan de local en Git, como Git Rebase y Git Stash, Git Tag para generar tag y después un release en GitHub. Y por tal también, si nos es factible, si no, lógicamente reitero, ahí a medida vayamos avanzando, vamos a tener espacio para cada uno de los sitios. Ver ahí algunos pull requests, fork, ya por tal después en la nube, la publicación de un release, etcétera. Así que bien, pues chicos, no les quito más tiempo por el día de hoy, ya estamos a mitad de semanita y nos vemos el día viernes para cerrar nuestra semana con respecto a nuestra tercera clase. Que tengan excelente día y nos vemos el día viernes en el horario de siempre. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Buena tarde, gracias. A ustedes.